Si surgen preguntas, anótenlas, recuérdenlas, porque al final de la charla va a ser posible una ida y vuelta, así que ténganlas en cuenta. Bueno, ahora vamos a escuchar a la compañera de Peronismo Militante, Aldana Rodríguez Gorizola. Ella es de en la organización pertenece a la conducción de Peronismo Militante y bueno, los dejo con ella. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras, principalmente por la invitación, a los compañeros de Comuna 8, a Lean. La verdad que siempre es muy lindo venir a esta comuna porque esto que pasó acá es un poquito lo que pasa siempre, ¿no? Mucha circulación de la palabra, muchos barrios, muchos compañeros, muchas compañeras, así que la realidad es que es muy lindo y muy gratificante cuando uno por ahí viene de otros ámbitos de militancia, poder compartir con compañeras y compañeros desde otros espacios. La verdad que el compañero fue bastante completo en la caracterización de la etapa. La verdad que venía pensando un poco cuando venía para acá en qué hablar y algunos de los temas son los que tocó el compañero, en lo que por ahí está bueno que algunos puntos pongamos en discusión para después poder discutir en un ida y vuelta. Me parece que el nombre de la charla nos da mucho para decir y mucho para pensar y mucho para resignificar. Cuando le preguntaba a Lean cómo se va a llamar la charla para ir pensando y me responde militancia y desafíos, dije, wow, ¿cómo se va a llamar la charla para ir pensando? Teníamos varios puntos. En primer lugar, como que tenemos dos palabras muy fuertes en ese título. Uno que es para nosotros la militancia, que es esta posibilidad de transformar la realidad cotidiana que tenemos día a día. Y nuestro desafío es, efectivamente, poder transformar esa realidad. Entonces, en eso estamos en un círculo constantemente espiralado de hacia dónde vamos. Creo que el desafío que tenemos hoy, como militantes del kirchnerismo, del peronismo, es poder caracterizar esta etapa. No es fácil para muchos de nosotros, que muchos nos sumamos a la militancia a través de Néstor y Cristina, de unas políticas que vinieron desde el Estado, digamos desde arriba hacia abajo, y desde ahí empezamos a intentar discutir o encontrar sentido a todas las prácticas que veníamos teniendo adelante, pero sin poder quizás reflexionar sobre eso, y en los últimos 3 años y medio fueron muchos los golpes que fuimos recibiendo. Creo que eso es un primer desafío, poder caracterizar la etapa. Seguramente si hacíamos esta charla 3 semanas antes, hablaríamos del principal desafío de construir la unidad para tener en diciembre un presidente o una presidenta nacional y popular conduciendo los destinos de nuestra patria. Por suerte, Cristina a veces no nos deja mucho tiempo para maniobrar y ella está adelante y construye y nos va marcando la agenda y nosotros tenemos que decir, bueno, Cristina tomó esta definición es muy buena, ¿por qué será tan buena? ¿No? Y empezar a deconstruir cada una de sus palabras y poder en eso encontrarnos a nosotros mismos. La realidad es que la fórmula de Cristina no solo implica la unidad, sino que tiene algunas premisas que me parece que están buenas y que son interesantes que como militantes complejicemos. Muchos compañeros, y ahí él también discutía con esa idea, compararon la definición de Cristina, que fue un acto de grandeza sin comparación, con el renunciamiento de Evita. Hubo muchos, no sé si lo pudieron ver en redes sociales, y la realidad es que lo que hace Cristina justamente es todo lo contrario al renunciamiento de Evita. Cristina lo que hace en ese acto, en ese video de 12 minutos que reordenó el tablero de la política nacional, justamente fue aumentar su margen de conducción política, ¿no? Todos hace 3 años que vienen diciendo que Cristina tiene que ir a tejer escarpines al sur. Sin embargo, Cristina demostró en un video de 12 minutos justamente que todo lo que decían que ella no podía hacer, lo pudo hacer sobre la base del pueblo, que es la que la elige, y a la vez aumentando el caudal de compañeros y compañeras que integran esa fórmula. Creo que hay 2 planos para tomar o para medir esa definición. Uno es el plano geopolítico, que no es el mismo del 2003, sin lugar a dudas. Nosotros, el gobierno que asuma
a fin de año va a encontrar una región con golpes blandos, golpes duros también, digo, con unos medios de comunicación aliados con un partido judicial o un poder judicial, como nos guste más, que persigue líderes populares, digo, y una región totalmente cercada por los intereses de las grandes potencias de Estados Unidos, básicamente. Entonces nosotros también tenemos que pensar en el plano geopolítico que implicaba una Cristina intentando reconstruir los destinos de la patria sin posibilidades de alianzas grandes como lo fue el UNASUR o como lo fue, lo dice Cristina cuando en la primera aparición que tiene con Alberto sobre lo que significó para ella el acto del Bicentenario. Y creo que eso es muy gráfico. Presidentes de Latinoamérica caminando entre la gente feliz, cantando, divirtiéndose. Eso es el punto mayor de inflexión de la democratización en América Latina. Y Cristina apunta a eso. Nosotros, el gobierno que asuma, lamentablemente no va a tener esas condiciones. Y eso nosotros, como militantes, tenemos que estar preparados, porque una cosa es saberlo y otra cosa también es apropiarse y entender que quizás todo nos va a costar un poquito más. En otro sentido, me parece que la fórmula de la unidad tiene un fuerte componente en el plano interno. Digo, Cristina lo que hace también con eso es eliminar esa tercera vía de ese peronismo domesticado, entre comillas, que no vamos a hablar mal de nadie, no es la intención, pero me parece que está bueno que entre militantes lo pongamos sobre la mesa, que viene jugando desde el 2015 inclusive, cuando Cristina todavía era presidenta, con algunas críticas constructivas, con autocríticas, con un montón de boludeces, porque no son otra cosa que boludeces, intentando restar el poder de acción que tenía Cristina en el marco del Estado. Digo, no vamos a nombrar ninguno porque después esperamos que Cristina suba la foto con todos ellos en Twitter, en Instagram, y todos la compartimos y estamos muy contentos. Pero esa fórmula también lo que busca es eliminar esa tercera vía de un peronismo domesticado que le es más funcional al macrismo y al interés oligarca que al nuestro. Y en eso me parece que la fórmula de Cristina es excelente, y que lejos está de ser un renunciamiento, sino más bien lo que implica es una ampliación de la conducción o legitimación de esa conducción que viene Cristina demostrando hace 15 años. Para nosotros, para el peronismo militante, la conducción del kirchnerismo siempre es una conducción bicéfala. Digo, no era ni de Cristina ni de Néstor, sino era de dos cabezas. O sea, hasta el 2010 para nosotros es una conducción bicéfala, así que no la voy a separar en el 2007 hacia adelante. Digo, me parece que ahí Cristina viene dando grandes señas, les mencionaba el compañero. Digo, nosotros nos sorprende cuando escuchamos a Cristina, pero rebobinamos 3 discursos y decimos, claro, pero lo avisó, lo dijo, acá todo igual. Es como cuando ves un cuento, una moraleja que empieza y termina en el mismo lugar que empezó. Y ahí Cristina nos termina diciendo, o nos viene diciendo desde el 13 de abril, esta idea de pensar un nuevo contrato de ciudadanía responsable o una nueva forma de construir, de accionar. Y en esto tiene también, de nuevo, 2 planos. Hoy estoy con los 2, quizás son 3, pero me resulta más esquemático. 2 planos. Uno en términos de esto que nosotros hablamos, o que todos vienen hablando del pacto social, de lo que es el peronismo, que es multiclasista, que nosotros no tenemos nada en contra de las empresas y demás, sino que lo que queremos es que eso se produzca en el fin del desarrollo nacional, de esta alianza de los trabajadores, de los sindicatos, de las empresas nacionales y demás. Y una segunda arista, que me parece que es la más interesante, que viene a tener una especie de continuidad o de ruptura también con los 90, con esto que se fue generando del individualismo que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Digo, este discurso triunfante del neoliberalismo, que Macri bastante uso hace, de que cada uno es producto y garante y está orgulloso de lo que uno hace, y uno gana lo que tiene, no está el Estado ahí. Bueno, Cristina resignifica ese individualismo y lo resignifica en el mejor sentido peroniano, ¿no? Y lo pone en el sentido de una comunidad organizada, ¿no? Plantea esto que somos nosotros, esta individualidad que vos tenés, viene a cumplir con tus responsabilidades para que la patria sea más grande, para que la comunidad esté más organizada. Y ahí, en esto de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, solo tenemos que tener en cuenta que como militantes políticos, lamentablemente o no, tenemos una responsabilidad aún un poquito más grande. Lamentablemente no, porque nos encanta lo que hacemos,
pero a veces nos genera un poquito más de presión saber que estas responsabilidades que nos pide en este nuevo contrato de ciudadanía nos implica un desafío también para ser cada día mejores personas, mejores compañeros y a la vez poder producir más y mejores derechos. En esto digo que ¿cuál sería el desafío grande que tenemos como militantes? Siempre nosotros decimos que es la importancia de poder, como militantes, dar el ejemplo. Y en ese dar el ejemplo, cuánto nosotros podemos contagiar y generar a su vez esa moral revolucionaria de la que tanto nos hablaron todos los compañeros que vienen dando la vida por la patria antes que nosotros. En ese sentido, me parece que es muy interesante pensar que si bien el contexto internacional es muy diferente al del 2003, el proceso que vamos a tener que tener en el plano interno es muy similar, en el sentido que nosotros estoy segura que vamos a recibir el gobierno y que ese gobierno que vamos a llevar adelante nos va a encontrar con el 80% de endeudamiento con respecto al PBI en los últimos 3 años, y hoy no son números que inventó la Cámpora, Corina, la ECA, no, son los números que dice la CEPAL, digo que nosotros tenemos un 33% de pobreza, que también son números de la UCA, digo que nosotros tenemos un ministerio, nosotros venimos discutiendo, el gobierno de Macri plantea que pone la discusión de la IVA por la interrupción voluntaria del embarazo en escena y que es muy democrático por eso, y sin embargo lo hace en un contexto donde no tenemos ministerio de salud para ejercerlo, donde no tenemos fondos, donde no tenemos profesionales que estén capacitados porque no existen políticas de Estado para tratar estos temas, donde tenemos hospitales sin insumos, tenemos en los últimos 3 años un desfinanciamiento de la educación de un 19%, y podemos seguir así punto a punto y vamos a encontrar que las condiciones estructurales de nuestro país van a ser muy duras en adelante. Y en eso me parece que comprender la etapa va a entender que nosotros, algo decía el compañero, sí, obviamente que nosotros llegamos a un punto tan fuerte en nuestro gobierno donde pudimos disputar con ciertos monopolios. Hoy en día nosotros necesitamos resolver otras cosas antes de dar esas disputas, porque en el momento que Cristina discutía con Clarín o discutíamos con el campo, no existía la cantidad de gente durmiendo en la calle que vemos en los últimos tiempos, no existía la cantidad de pibes y pibas que no tenían un plato de comida a la mesa. Entonces entender esa etapa y ser nosotros los mejores amigos o los más enemigos de nuestra propia ansiedad para poder ir acompañando las definiciones que tome el gobierno. Nosotros tenemos que entender que está Cristina, va a estar Cristina en el gobierno y que eso nos va a invitar a nosotros como militantes a encontrar nuevamente un lugar en el gobierno que no va a ser el esplendor de la militancia kirchnerista que lo fue en el 2010, 2011, 2012, sino que va a ser reconstruir mucho de lo que estos tipos en 3 años destruyeron. Y eso nos genera un desafío mucho más grande. Y estos desafíos son una cadena de desafíos. Yo pensaba y decíamos, la militancia es transformar la realidad. ¿Y cuál es nuestro desafío más grande? Y sí, la liberación definitiva de la patria, ¿no? Y hoy uno dice todo eso y cuando lo quiere bajar a la realidad se piensa con un país que hace 3 años podía poner satélites y que hoy en día no tenemos vacante para los pibes de la escuela. Entonces, en este proceso de nosotros mismos de poder reconstruir cuál es el lugar de la militancia en un gobierno kirchnerista, en un gobierno de la resistencia o incluso en este nuevo gobierno que nos va a tener en otra situación, porque las condiciones no son las mismas, pensar hacia dónde nosotros queremos ir. Y lo que tenemos que pensar ahí creo que es la clave que nos tiene que guiar todos los días, que es muy difícil. Creo realmente que hay muchas discusiones que las daremos el 11 de diciembre o en febrero, no sé, por ahí un día podemos tomarnos. Tiene que ver con cuál es este programa que el kirchnerismo viene a discutir, que el proceso popular, nacional, democrático, feminista, como lo queramos llamar, viene a discutir con el proyecto de Cambiemos. Y ahí me parece que nosotros tenemos que ver que necesitamos lograr algunos derechos básicos y elementales para toda la sociedad, que lamentablemente hoy no los tiene. Lo que lamentablemente no se está poniendo en discusión, que los tarifazos era salario indirecto que cobraba cada trabajador y cada trabajadora en su casa. Me parece que, ni hablar de las amas de casa, tenemos un montón de derechos conquistados que estos tipos
sutilmente, porque no es sutil lo que hacen, pero es sutil cómo lo ejecutan, porque tienen el Poder Judicial de su lado, los medios de comunicación aliados y demás, fueron llevando adelante. Y a veces nos preguntan y nosotros nos queda la duda, porque por ahí no discutimos eso, porque estamos seguras que va a estar Cristina en el gobierno y que si está Cristina es garantía absoluta. Y en eso creo que hay dos cosas. Cuando nos preguntan cuál es nuestro programa político, creo que la primera certeza tiene que ser que nuestro programa político es Cristina Fernández de Kirchner. Y no hay mayor garantía de victoria que el lugar que ocupe Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno. Y el segundo, creo que es el desafío un poco más grande, es poder pensar que el proyecto que nosotros queremos no se va a resolver en 4 años, ni en 8, ni en 12, sino que necesita de nuestro sacrificio, de nuestra militancia y de poder ser nosotros multiplicadores de lo que venimos haciendo hoy acá y en todos los otros espacios. La verdad que la militancia hoy en día pudo generar condiciones subjetivas para ir avanzando en ciertas cosas. El compañero mencionaba varias que pasaron acá, digo, pero para mí lo más gráfico fue el 2x1, la movilización. Digo, esas cosas nosotros vimos, fue creo que la movilización popular más grande que tuvo el macrismo en las calles, sin lugar a dudas, entre otras, la reforma provisional también. Y en esto, en los desafíos de la militancia, para terminar muy breve, que no viene tanto con lo que venía charlando, pero me parece que es imposible como militantes políticos hoy hablar de militancia, de desafíos y no hacer referencia al gran movimiento de mujeres que estamos siendo protagonistas todos y todas, digo, porque los compañeros vienen aportando muchísimo a ese espacio y me parece que en este trabajo que hacemos día a día por discutir, por entender, por acompañarnos y conocer qué es el feminismo, me parece que Cristina dio en la clave ese 2015, hablando constantemente de la necesidad de que nosotros tenemos de ser y volver mejores. Me parece que hoy pensarnos como militantes, nos tenemos que pensar desde esta posición ética o política que nos invita el feminismo, de saber que nosotros debemos ser cada vez mejores personas y mejores compañeros. Nada más. Muchas gracias.